Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexto Sentido. Yo soy Diana Bustillos y como siempre me siento muy bendecida y agradecida de contar con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy especial y no podríamos tener mejor invitada más que a nuestra doctora Lisa Jiménez. Y digo nuestra porque, por si usted no lo recuerda, ella estuvo en nuestro primer capítulo del podcast, así que ya es de nosotros. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias Diana por tenerme aquí, por darme la oportunidad de compartir con ustedes, mujeres latinas. Gracias por estar presente en este podcast y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, doctora. Y es que cuando yo pensé en este tema, yo digo, me conecté con la doctora y digo, ¿cómo le podemos hacer para informar a la gente sobre este tema que es tan interesante, es tan extenso? Y ella estuvo más que lista. Vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. Así es que estoy muy contenta y muy complacida de estar con ella. El tema que tenemos el día de hoy es el autismo. Y es que es un tema a lo mejor un poco complejo, pero estoy yo segura que muchos de ustedes han escuchado sobre él, tienen conocidos, amigos, familiares que tienen autismo. Entonces no se mueva, quédese. Aquí vamos a platicar sobre causas, sobre definiciones, sobre tratamientos, así que no se mueva. Doctora, empecemos. Primero que nada, dígame usted, ¿qué es el autismo? Okay. Primero que nada, hay que decir que el autismo es un trastorno en una área del cerebro. Okay. No es ni un retraso mental, no es ni una discapacidad, y ahorita vamos a hablar de ello. Es un trastorno en una área del cerebro que impide que esa personita conecte con las emociones de los seres humanos a su alrededor. En grandes palabras, a grandes rasgos, eso es. Ahora, el autismo es un espectro. ¿A qué me refiero con un espectro? Es que es una línea que no tiene blanco ni tiene negro. O sea, son muchos matices. De hecho, hay miles y miles de casos de autismo y lo impactante es que no hay dos casos iguales. Fíjese qué interesante. Así de complejo es este trastorno. Y fíjese que uno no se informa hasta que le toca conocer a un familiar o hasta que le toca más cercano, entonces es que uno se quiere informar. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuáles son las características? Entonces, usted dice que todos son diferentes, no hay una persona autista igual a otra persona autista, pero en sí, ¿cuáles son las características que a lo mejor muchos sí comparten? Sí, definitivamente. Claro que hay un punto de partida, por eso se puede dar un diagnóstico, ¿verdad? Porque hay ciertos rasgos que comparten los niños que están dentro del espectro. Pero, por ejemplo, para poderlos diagnosticar encontramos varias características como la básica, así donde parte todo y empieza a haber sospechas y las antenitas de las mamás se nos empiezan a acelerar, es que el niño no hace contacto visual, primero que nada, con los progenitores, con papá y con mamá. Segundo, no reacciona a las emociones de las personas de su alrededor. Usted sabe que a un bebé usted le hace cosquillitas y le hace caritas y normalmente el bebé reacciona, ¿verdad? El niño autista no, es como se llama poker face, o sea, donde no tienen reacciones faciales, no conectan con las emociones. Eso es el punto así como que general, ¿verdad? Después encontramos otras características como por ejemplo son tardados para hablar. A los 16 meses aún no tienen palabras como no, sí, teta, mamá, quiero, cosas así, ¿verdad? Otra cosita también es que cuando empiezan a caminar lo hacen de puntitas, fíjense, caminan ellos de puntitas. Otra cosa es que tienden a ser obsesivos, compulsivos, por ejemplo, con sus manitas. Aletean sus manitas, hacen movimientos muy repetitivos o aplauden constantemente. También tienden a mecer su cuerpecito.
tienden a mecerlo y a grandes rasgos estos son algunas de las características visibles, ¿verdad? Que podemos ver en un niño autista. Y pues ya dentro del cerebro, olvídese, hay cambios, hay diferencias muy grandes en un niño autista. Y es que yo, informándome un poco sobre el tema, yo veía cómo es importante como ser humano cuando usted nace, cuando el niño está chico, conectarse con las emociones de los demás, de la mamá, primero que nada, ¿verdad? Cuando llega una persona a su casa, el niño voltea a la mamá. ¿Quién es este? ¿Lo confiamos? ¿No lo confiamos? Y así la mamá está segura, está contenta con quien llegó, ok, entonces el niño tiene la confianza. Pero cómo es importante para los niños hacer eso, y eso no pasa con un niño autista. Exacto, entonces de hecho el conectar con la emoción humana es hasta un mecanismo de defensa, de estar seguro el niño, porque si mamá me hizo la cara de aceptación con la persona que llegó, entonces yo puedo interactuar. Y los niños autistas en ocasiones corren mucho riesgo, Diana, porque como ellos no conocen, no conectan, con la emoción humana, entonces ellos no ven la diferencia entre conectar con un extraño y conectar con mamá, porque simplemente no conectan, ¿verdad? Y es lo impactante y lo que en muchas ocasiones no entendemos, ¿verdad? Y doctora, me pregunto si mucha gente ha de estar pensando, ¿hay algunas causas por qué mi hijo es autista? ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Qué fue lo que hice? Entonces, hay algunas causas para que pues esas mamás no se culpen o no piensen que ella o su familia tuvo algo que ver, ¿no? Hay algunas causas que aumentan el riesgo de padecer el trastorno del autismo. Ok, mire, hasta el día de hoy no hay un blanco y negro en decir esta es la causa. Sin embargo, hay varias teorías, ¿verdad? Unas teorías muy liberales, unas teorías muy conservadoras. Pero algunas de esas teorías son, por ejemplo, los genes, que algo pasa en el momento de la concepción y algunos genes mutan, o sea, se transforman y causan un trastorno cerebral neurológico y por ello el niño tiene esta incapacidad de conectar. Una rama que investiga el autismo dice que el problema está en el área de la amígdala, que es donde se procesan las emociones. Otra teoría dice que tiene mucho que ver los ambientes al momento de la gestación y de los primeros 36 meses de vida. Por ejemplo, si la persona estuvo durante el embarazo, la mamá, expuesta a pesticidas, a agentes químicos que pudieron afectar el desarrollo neurológico del baby en el vientre o en los primeros 36 años de vida. Hay otra teoría también que habla sobre probablemente las vacunas. Esto en el mundo médico es muy refutado, o sea, es muy peleado y no lo aceptan porque pues corremos el riesgo a que las mamás ya no queramos vacunar a nuestros hijos, ¿verdad? Y ahí entramos en un conflicto muy grande a nivel mundial. Pero tengo que mencionarlo, estamos aquí para presentar información de calidad, ¿verdad, Diana? Y tal vez cosas que otras personas no se atreven a decir, y aquí estamos nosotros diciéndolas, ¿verdad? Entonces, una probable causa son algún tipo de vacuna que contenía mucho mercurio, por ejemplo, y que al introducirse al cuerpo del bebé causó una reacción neurológica y de ahí surgió un grado de autismo. Entonces, son varias teorías, no hay hasta ahorita ninguna definitiva, pero aquí usted en Sexto Sentido tiene una gama de las teorías que andan por ahí. Gracias, doctora. Y también me imagino que tiene que haber medicamentos, estoy segura que hay terapias, pero tiene que haber medicamentos que ayuden no a erradicar el trastorno, pero sí a ayudar con él, ¿correcto? Ok, sí. Los medicamentos que existen es para ayudar al niño a lidiar con alguno de los síntomas, pero no hay medicamento para el autismo.
Por ejemplo, el niño autista normalmente es obsesivo compulsivo, o sea, tiene que hacer cosas repetitivas constantemente y puede pasarse, ahora sí que depende del grado, pero hasta días enteros haciendo exactamente lo mismo. Y esto puede ser muy cansante para él mismo y para los padres. Entonces existe un medicamento para ayudar al niño a relajarse, así. Por ejemplo, un niño autista también puede tener, por el nivel de frustración que pasa, un nivel alto, en ocasiones de agresividad, dependiendo en el lado del espectro que se encuentre. Entonces hay medicamento para eso. Entonces los medicamentos que encontramos van a ser para ayudar con alguno de los síntomas, ¿de acuerdo? Pero no para el autismo en sí. Las terapias normalmente, para que sean exitosas, incluye a toda la dinámica familiar, a toda la familia, porque es enseñar a la familia a cómo ayudar al niño a adaptarse a un mundo que está diseñado para hacer A, B y C, cuando el niño autista piensa en C, B, A, ¿verdad? Entonces las terapias son para ayudarlos a sacar el máximo del entorno que está alrededor de ellos. ¿Usted sugiere que en cuanto al ámbito educativo, doctora, se eduque al niño en alguna escuela especial o algo mejor de acorde a este trastorno? Porque sí, yo he escuchado que cuando recién los niños están más pequeños, sí los ponen en la escuela junto con los demás niños, pero entonces pasamos a un conflicto con la maestra, porque ahora la maestra está tratando de enseñar de igual manera al niño autista, al niño inquieto, al niño, entonces ya tiene muchas cosas diferentes para tratar de enseñar de la misma manera. Entonces, ¿usted considera que será mejor que, por ejemplo, un niño autista busque una ayuda o una escuela que sea especial para este tipo de trastorno? Definitivamente que sí. Aquí, primero que nada, son papás quienes tienen que aceptar que fueron bendecidos con un angelito diferente, ¿verdad? Y de ahí, y ahorita hablamos de diferente, y de ahí empezar a tomar las decisiones que, aunque duelan, al final del día sean mejores para nuestros hijos. Como padres no queremos que nuestros hijos sean tratados de una manera diferente, entonces pues en escuela regular va a sobrevivir, todo bien, todo lo más normal posible. Pero eso es una crueldad para el bebé, para el niño, es una crueldad, porque simplemente su cerebro fue dotado, y digo dotado como algo positivo, fue dotado de cualidades, limitaciones diferentes al promedio, pero es cruel querer tener a una persona en un ambiente sofocante que no está diseñado para él. Entonces sí, como madre de un pequeño que está en el espectro, como profesional de la salud mental, permítame decirle que sí, es muy recomendable que el niño tenga un sistema educativo diseñado exclusivamente para sus necesidades. Sí, porque de eso con lo que estuve tratando de aprender un poquito más sobre el tema, cómo es importante que se le dé también esa educación diferente, especial, porque no aprenden a lo mejor igual que los demás niños, entonces es cuando se empiezan a quedar un poquito rezagados, ¿no? Correcto, y usted dijo algo maravilloso, no aprenden igual, o sea, no es que no aprendan. Fíjese, me encanta una quote que dijo Albert Einstein, que es el máximo genio, es un matemático maravilloso. Dice, si vas a tratar de juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol, ese pez pasará su vida pensando que es un perfecto idiota. Pero si pones a ese pez en el mar, entonces descubrirás quién era el idiota. Perdón la expresión, palabras de Einstein, pero es la verdad. O sea, si queremos encasillar a ese niño con la educación, con los estándares promedios, nos quedaremos pensando que tenemos un niño retardado, que tenemos, cuando simplemente es que no lo tenemos en el ambiente que ese pececito necesita y requiere. Pero déjeme decirle que un niño autista es altamente inteligente. Es que ellos son los que yo digo en un futuro salvarán el mundo, porque tienen una capacidad de lógica y de retención
que las personas normales ya quisiéramos para un domingo, mis hermanos. Sí, yo he escuchado que los niños autistas tienen, algunos tienen un don, están dotados de diferente manera, pero son sobredotados muchas veces intelectualmente. Correcto. Todo lo que nosotros, pues mire, para así dar un ejemplo, todo el tiempo que nosotros gastamos en palabrerías que a veces no nos llevan a ningún lugar, el niño autista usa ese tiempo para observar y hacer sentido de su alrededor. Entonces, ahí están los desarrolladores de programas de tecnología, ahí están las personas que están encontrando curas, ahí están las personas que son personas autistas porque ellos tienen una capacidad maravillosa de enfoque y de creatividad. Sí, doctora, y más que nada me interesa también saber cómo le podemos hacer, aparte de informarnos, que es esencial, primero que nada, informarnos sobre el tema, cómo podemos hacer para ayudar a estas personas pues a tener una mejor calidad de vida. Vamos a decir, yo entiendo que al ser papá de un niño autista, a veces la mamá no quiere salir a la tienda, no quiere salir a la fiesta, prefiere quedarse en casa porque, pues primero que nada, no quiere que le juzguen a su niño, no quiere. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida, no solamente del niño, de la persona, sino de la familia? Okay. Primero que nada, gracias por su pregunta, es muy buena. Miren, primero que nada es hacer un trabajo interior. El dejar de mirar el hecho de tener un hijo autista como una maldición, como algo negativo. Cuando nosotros como padres empezamos a abrazar esa bendición, como yo le digo, entonces se convierte en un motivo de orgullo, en un motivo de yo soy un ser especial. Yo, mamá, soy un ser especial porque el Ser Supremo me miró las capacidades para darme este regalo. Y cuando partimos desde ese punto, entonces ya todos los retos dejan de darnos vergüenza, dejan de tumbarnos, de ponernos en la depresión porque me miraron mal a mi hijo, y entonces nosotros empezamos a tener compasión por la sociedad que está hundida en un mundo de ignorancia y que no sabe lo que yo estoy pasando, no entiende mi proceso. Entonces, nosotros, usted que me escucha, mamá, si usted tiene un hijo autista, usted no puede poner su vida en pausa porque una sociedad está hundida en la ignorancia. Es que el problema es de la sociedad, no suyo. Así es que salga, viva. Claro, los niños autistas disfrutan, de hecho es una forma de vida, la continuidad y tener todo controlado, repetitivo, estructura es la palabra. Entonces, si algo se sale de la rutina y la estructura, pueden tener ataques de ansiedad o de frustración. Claro que a las mamás, ¿verdad? Usted que me escucha, podemos temerle mucho a esos momentos, pero tranquila, lo que la otra persona haga con nuestro hijo haciendo berrinche es problema de ella. Es ella quien está juzgando, es ella quien está pasando un mal momento. Nosotros hagamos lo que en terapia hemos aprendido a hacer con nuestro hijo y sigamos la vida. Y fíjese cómo, ahorita que lo menciona, doctora, hace un par de semanas tuve la oportunidad de ir a un desayuno de mujeres y justamente enseguida de mí estaba una mamá de un niño autista y empezamos a platicar de cómo pues había incrementado mi interés de informarme porque tengo un familiar que voy a ser bendecida con ser su madrina próximamente, cómo nació mi necesidad de informarme más sobre el tema. Y me dice la señora, tú tienes que enfocarte también, Diana, en hablar sobre la mamá, sobre los papás del niño autista, porque nosotros sufrimos el trastorno igual o más que el niño. Exacto. Entonces, ¿qué tan importante es no solamente el cuidado psicológico del niño, sino también de los padres? Exacto, es imperativo, y puesto que las personas que están escuchando este podcast son obviamente los adultos, entonces me refiero a usted. El niño autista, por así decirlo, vive en su burbuja, ¿verdad? Y puesto que le es difícil conectar con las emociones de las demás personas, no es tan afectado
por lo externo. Él vive en su burbuja y ahí hace creatividad y es maravilloso. Pero los papás, o sea, están sufriendo el trastorno desde fuera. Entonces es verdad lo que le decía esta mamá, o sea, dejamos de tener identidad para convertirnos en el papá, en la mamá de Daniel cuando vamos a los hospitales, cuando vamos a las terapias. Y entonces al final del día como papás terminamos drenados de nuestra energía física, drenados de nuestras emociones, drenados hasta de los sueños que teníamos para el futuro, ¿verdad? Porque todo eso se ve interrumpido, porque verdaderamente es todo un reto tener un hijo autista en el espectro. Entonces sí, definitivamente tener mucha compasión, mucho cuidado, autocuidado, mamás, jamás dejar de cuidarse, amarse. Recuerde que para que su hijo esté bien, usted tiene que estar bien. Y es lo que me comentaba esta madre de familia, me dice, yo dejo mi identidad, ahora soy la mamá de... Entonces digo, qué tan importante, interesante es que pues no deje también de ser ella, de cuidarse de ella, porque si ella está bien, su hijo va a estar mejor. Entonces también que es bien importante que las mamás busquen ayuda, los papás por supuesto busquen ayuda si se sienten mal, si se sienten drenados. Correcto. Y sobre todo ayuda también para informarse de cómo tratar con ese trastorno, cómo tratar con esa bendición, con ese regalo, algo nuevo, cómo llevarlo junto con ellos, porque como lo mencionábamos anteriormente, no es algo que tenga cura. Exacto. Entonces aquí entramos también en un conflicto casi hasta de la naturaleza, ¿verdad? Porque la mamá fuimos diseñada para cuidar. Una vez que somos mamás, ponemos la 4x4 y diseñadas para dar, para cuidar, para proteger. Pero aquí tenemos que hacer una pausa y decir, a ver, espérame. Para que mi hijo esté bien, yo tengo que estar bien, tengo que invertir en mí. Y claro que aquí tenemos que hacer un trabajo con el sentido de culpa, porque luego nos sentimos muy culpables. Primero que nada, podemos sentirnos culpables de que el niño tenga ese diagnóstico, como bien lo dijo, ¿qué hice mal? ¿Qué comí? ¿Qué hice? ¿A dónde fui? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? O sea, fue algo que hice mal, es consecuencia de un pecado. O sea, aquí entra una gran gama de culpas, o sea, independientemente de cuál sea nuestra creencia. Más aparte, ya cuando está el niño, la culpa de querer cuidarnos nosotros, así es que fuera culpas. La culpa es una energía muerta, no produce nada, solo nos deja en el mismo espacio y ahora sí que para que vea la culpa sí es una discapacidad. Sin embargo, movámonos de la culpa y empecemos a ser proactivas. Excelente. Para finalizar, doctora, este tema es interesantísimo y podríamos pasar horas hablando de todas las diferentes tipos, los grados a lo mejor de autismo, las diferencias, pero pues nada más tenemos muy poco tiempo. Sí. Y usted ha sido excelente. ¿Algo que le gustaría decir para finalizar, doctora? Bueno, es verdad, hablar del autismo nos tocaría muchísimo tiempo, pero quiero enfatizar, si usted tiene sospechas de que pudo haber sido bendecida con un niño autista, actúe, no tenga miedo, no tenga pena, aún y que le den el diagnóstico que usted tanto teme, el tener un diagnóstico ya es algo bueno. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas formas, por ejemplo, la alimentación de un niño autista se puede corregir mucho. Por ejemplo, los niños autistas son poco tolerables a los granos, al gluten, y hay estudios maravillosos que cuando las pinturas de la comida, las cosas rojas, todo eso afectan el cerebro de una persona normal y de un niño autista. Entonces, infórmese, trate cosas alternativas. No hay nada de malo con explorar mientras no pongamos en riesgo la vida, ¿verdad? Pero hay mucho ahí, infórmese, no tenga miedo. Otra cosa, y con esto creo que vamos a terminar, es enfatizar la compasión. Si usted está dentro de la burbuja y le tocó ser papá de un niño autista, tenga compasión con usted mismo. No sea tan dura, mamá, con usted misma, no se drene, no se exprima tanto.
Si usted está fuera de la burbuja y usted es parte de una cultura observando, entonces tenga compasión, no juzgue, no critique, no apunte, no dañe, no sea piedra de tropiezo. Seamos compasivos, seamos misericordiosos, porque al final del día tener un niño autista es un reto muy grande. ¿Y quién somos nosotros como sociedad para hacer ese reto aún más pesado? ¿De acuerdo? Así es que cultivemos la misericordia, la piedad, la compasión, y entonces todos, no solo niños autistas o papás de niños autistas, estaremos mejor. Y es que todo parte del respeto, doctora, del respeto, porque podemos decir, es que ellos son diferentes y rezarlos o hacerlos a un lado o no tratar de convivir con ellos, pero al final de cuentas, ¿quién no es diferente? Exacto. Usted es diferente, yo soy diferente a otra, no hay una persona que seamos igual a la otra en este mundo. Entonces, ¿por qué no aprender desde la base del respeto y de la compasión, doctora, a aceptar al otro como un ser diferente? Todos somos diferentes. Exacto. Entonces, aprender a vivir en sociedad, todos somos diferentes, algunos aprendemos de diferente manera, otros, bueno, hay miles de cosas que podríamos hablar sobre las diferencias, sobre el respeto y la compasión, pero solamente pues hacer énfasis, cerramos haciendo énfasis en eso, en que tenga respeto, compasión, empatía hacia el prójimo, ¿no? Definitivamente. Así es que informémonos, eduquémonos, seamos compasivos y habremos ahora sí que creado un mundo mejor. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda es un mundo mejor cuando aprendemos de usted. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes, mujeres que escuchan este podcast. Las invitamos a compartirlo, a seguir pendientes. Este trabajo es para ustedes. El sacrificio, el tiempo es para ustedes, para crear mujeres líderes empoderadas a través de la educación y el crecimiento. Así es que este trabajo es en salud de ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Es un placer para mí siempre tenerla aquí. Este es un espacio abierto cuando usted guste. Es un placer, es un gozo para mí siempre tenerla. Muchísimas gracias y pues gracias a ustedes por recibir la información. Estamos seguras que va a ser de muchísima ayuda.